pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y les agradecemos el que participen de estas actividades que hemos planeado para este año 2021, que indudablemente ha llegado con muchas sorpresas para nosotros, algunas no tan gratas, pero pues creo que tenemos que estar muy agradecidos de estar aquí, quienes estamos ahora. Y bueno, pues indudablemente la formación docente es una formación integral que implica más allá de habilidades tecnológicas o didácticas, también hay una parte importante que nosotros debemos de trabajar y que debemos de estar preparados pues frente a esta situación que nos aqueja actualmente, que es la parte de la salud mental y la salud emocional. Y justamente por esta necesidad que ustedes nos externaron, que nosotros como equipo de formación docente pudimos identificar, así como las autoridades, el interés y la preocupación que han tenido por la comunidad de profesores, pues es que damos estas actividades y hemos programado a lo largo de estos meses. Entonces, pues bienvenidos y quisiera cederle la palabra al doctor Antonio Gómez Arenas, quien es el secretario general de la Facultad de Odontología, para que pueda darle la bienvenida a la ponente del día de hoy. Muchas gracias, doctor Antonio Gómez. No, gracias a ti, Olivia. Bien, buenos días a todos. Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo. Como parte del programa de la formación docente de este año 2021, la Secretaría Académica se ha dado a bien hacer diversas actividades, entre ellas esta ponencia, que el día de hoy se titula La segunda pandemia, salud mental en tiempos del COVID, que es la parte 1, ¿sí? Y le voy a dar la bienvenida a la ponente, la doctora Ingrid Vargas Huaycochea, quien es médica, psiquiatra, maestra y doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, académica e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pues doctora, le damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestra señora directora, que por cuestiones de agenda no pudo estar con nosotros, pero reciba un cordial saludo y un fuerte abrazo. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, por supuesto, a la doctora Olivia Espinosa, excelente académica y aún mejor amiga, por esta invitación. La verdad es que siempre agradezco un foro para poder hablar de salud mental y psiquiatría, porque pues es parte de una realidad que tenemos que reconocer y pues aún mejor el poder hacerlo con el resto del personal de salud, ¿no? Como es el caso de los docentes de la Facultad Hermana de Odontología. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Me gustaría dar lectura a tu semblanza curricular para que quienes no te conocen puedan entender toda esta experiencia que tú tienes y por qué consideramos como equipo de formación docente, encabezados por la maestra María Girose López, quien es la secretaria académica de la facultad, pues a qué se debe la invitación, ¿no? Y además de reconocer tu trayectoria, pues también el que nos puedas compartir. Entonces voy a dar lectura a esto. Es la doctora Ingrid Vargas Huicochea, es médica psiquiatra, maestra y doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es académica e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores. Realizó estudios en School of Medicine at the Health Science Center, University of New Mexico, Albuquerque, en 2001, Massachusetts General Hospital y Dalhousie University en 2006, y en el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, sede Campeche, durante el año 2012. Ha publicado artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales, además de capítulos de libros relacionados con sus campos de interés, que son la percepción de la enfermedad, aspectos socioculturales de la psiquiatría e investigación cualitativa en salud. Recientemente publicó su primer libro. Dentro de sus publicaciones de los últimos años se encuentran diversas, entre las que destacan Todo lo que siempre habías querido saber y no te atrevías a preguntar, opinión y valoración social de la información situacional sobre la pandemia COVID-19 en México, urgencias psiquiátricas en población migrante, entre otras. Y pues iniciamos sin mayor preámbulo, Ingrid. Muchísimas gracias, Oli, muchísimas gracias a todos nuevamente. Pues bueno, es de verdad un placer poder compartir con ustedes este tema.
justamente, ¿no?, estaremos hablando sobre una de las tantas pandemias, yo creo, como lo ha señalado el doctor Juan Ramón de la Fuente, ¿no?, que hay varias pandemias sucediendo de manera simultánea. Una es la más evidente, ¿no?, que está dada por el virus, la famosa COVID-19, pero junto a esta han sucedido muchísimas, ¿no? No solamente de índole de enfermedad y salud, ¿no?, pero también de índole social. Pero bueno, nosotros rescataremos una que tiene que ver con la parte del proceso salud-enfermedad, que es justamente los aspectos de la salud mental. Ahora, bueno, esta que creo que siempre es una obligación de nosotros los investigadores, ¿no?, poner la diapositiva del disclosure para que no haya ningún tipo de conflicto de interés en la presentación que se realiza. Y bueno, nos estaremos viendo el día de hoy y el siguiente viernes. Son 2 sesiones seriadas donde estaremos básicamente hablando de temas de estrés, ansiedad, depresión, que son probablemente las situaciones más frecuentemente visualizadas a la par de la pandemia de la COVID-19. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto, profesores? Pues básicamente brindar un panorama general, y en la segunda sesión vamos a estar trabajando una parte más práctica, que son herramientas tanto para sí mismos como para el acompañamiento tanto de alumnos y pacientes, tomando en consideración este periodo extraordinario que estamos viviendo en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera sesión, digamos, veremos el panorama general, lo que es el estrés, los síntomas de ansiedad y depresión y algunos otros fenómenos de salud mental que se han visualizado a partir de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y en nuestra siguiente sesión, el día viernes de la otra semana, estaremos viendo estas herramientas. Aprovecho para solicitarles en esta siguiente sesión del próximo viernes que ojalá que puedan conectarse estando en un lugar que les permita estar cómodos, donde puedan sentarse tranquilamente, incluso si tienen un espacio para recostarse o un mat de estos para hacer yoga o pilates, adelante, lo pueden tener a la mano. Les voy a pedir que también tengan por ahí un pequeño tazón, ya sea con frutos secos o con alguna fruta pequeña de su preferencia, ¿no? Por ejemplo, algunas uvas, ciruelas pequeñas, de preferencia algo sin hueso para que no tengan que batallar con eso. Bueno, lo pueden tener ahí a la mano. Si no les gusta nada de eso o son alérgicos, pueden tener algunos dulcecitos, o un chocolate o algo así, pero esta parte comestible también que esté por ahí puesta. Y bueno, pues nada más, ¿no? Ese es como algo importante para que tratemos de ensayar algunas estrategias el siguiente viernes. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, este nada más es como el punto de arranque. Y pues ahora sí, entrando de lleno a los aspectos que tienen que ver con la salud mental en las personas que habitamos este planeta y que nos hemos visto sacudidas por esta pandemia. Pues a finales del 2019 se identificaron los primeros casos, eso todos lo sabemos, ¿no? Y digo se identificaron porque se ha postulado que la presencia, ¿no?, de la infección está mucho antes de esto, al menos un año antes, pero la identificación de manera más explícita se hizo hasta finales del año antepasado. Se encontró, ¿no?, una infección por un organismo recientemente identificado para la especie humana, porque era propia de otros hospederos, ¿no? Y primero se dieron contagios domésticos. Yo no sé, supongo que a todos nos pasó que comenzamos a ver las noticias y como que era algo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? De repente un poco creo que nuestra perspectiva del fenómeno era que probablemente sucedería como pasó con la gripe aviar, ¿no? O con otro tipo de condiciones donde nos pudimos dar el lujo de verlo con cierta distancia, y aunque hubo algunos casos dispersos a lo largo del mundo, pues había un buen control. Y creo que todos teníamos de alguna manera la idea de que eso mismo iba a suceder. Desafortunadamente, pues no fue así, ¿no? Finalmente, esto se constituyó en una pandemia que ha provocado, pues, no solamente muchos casos de infección y de muertes, sino también un impacto social y económico sin precedentes, algo que definitivamente, pues, no habíamos esperado, ¿no?
En México, el primer caso informado fue el 27 de febrero de 2020. Estamos por cumplir un año de ese entonces. Y el primer fallecimiento, por lo menos el primero reportado, fue el 18 de marzo de ese mismo año, ¿no? Del año pasado. Y bueno, dado el número y evolución de los casos que se fueron sucediendo en nuestro territorio, para el 30 de marzo esta situación se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor en México, ¿no? Para el personal de salud, el 31 de marzo fue el reporte de la primera muerte, ¿no? Ese día se reportó la muerte de un médico urgenciólogo que laboraba en una clínica del IMSS en Monclova, en Coahuila. Y bueno, de ahí para acá, desafortunadamente los decesos de nuestros colegas en el ámbito de la salud han sido muchos, ¿no? Desafortunadamente nos enteramos cada vez más y más, ¿no? De decesos frecuentes y desafortunados de médicos, enfermeras, odontólogos, trabajadores sociales, ¿no? Rehabilitadores, ¿no? Todo el equipo de salud que puede estar de alguna manera en contacto más directo y frecuente con este microorganismo, ¿no? Ahora, la pandemia se instala dentro de algo que históricamente se ha ubicado como crisis humanitarias. ¿Qué características tienen las crisis humanitarias? Bueno, son periodos de muchas pérdidas, ¿no? Pérdidas tanto materiales como humanas, pero también pérdidas de estatus y de poder económico. Pensemos la cantidad de negocios que han ido a la quiebra en este periodo, que han tenido que desaparecer porque ya no pudieron sobrevivir, la cantidad de despidos, ¿no? El desempleo es algo que estamos ahora enfrentando, ¿no? Y por supuesto el poder adquisitivo de la población en general se ha visto mermado. Yo creo que aquellos que hemos tenido la gran dicha, ¿no? De poder mantenernos trabajando desde casa, ¿no? Con este estado de seguridad, que sí es cansado finalmente el confinamiento y tiene su impacto, del cual vamos a hablar en unos momentos más, ¿no? Pero no nos vemos forzados a salir, ¿no? Todos los días y enfrentarnos. Y tenemos de alguna manera un trabajo, ¿no? Que nos está dando pues el suficiente sostén para seguir adelante. Pues bueno, somos el menor porcentaje de la población, ¿no? Una gran mayoría se ha visto afectado por todo este fenómeno, porque el mundo de alguna manera se tuvo que parar en muchos sentidos, ¿no? Entonces, de la mano de todo eso, pues ha habido además modificaciones del estilo de vida, no solamente por la infección en sí, ¿no? Del SARS-CoV-2, sino por las medidas sanitarias que se han tenido que tomar a manera de un intento de control en la generación de contagios, ¿no? Entonces, en esa combinación, nuestra vida ha cambiado. Si hoy nosotros echamos una ojeada a lo que estábamos haciendo, planeando, desarrollando, todavía por ahí de noviembre, diciembre del 2019, incluso el inicio del 2020 y nuestros propósitos de año nuevo, em, son algo que se ve ahora como muy lejano, ¿no? En realidad no ha pasado tanto tiempo, pero el cambio, ¿no? Brutal que sufrieron nuestras vidas y nuestro estilo de vida, pues hace que todo esto se vea como un recuerdo lejano que cuesta trabajo ahora empatar con los nuevos ritmos que hemos tenido que adoptar, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Y esto no es únicamente para la epidemia de ahora, sino que lo hemos visto frente a desastres naturales importantes, ¿no? Llámense temblores, tsunamis, ¿no? Situaciones de guerra también, ¿no? Y por supuesto otras pandemias que se han enfrentado con anterioridad. Lo que hace diferente a la pandemia de la COVID-19 es la duración y el impacto que ha tenido, ¿no? Es algo que nunca había sucedido. Pero los desenlaces en general de las crisis humanitarias, pues son disminución de la sensación de bienestar y un aumento general del estado de estrés, ¿no? Este malestar para algunas personas va a rebasarlos, ¿no? Probablemente no todos, pero algunos, por sus propias condiciones del momento, tanto personales como ambientales, pero también por a lo mejor alguna vulnerabilidad que ya traían previa, pues bueno, van a ser más susceptibles de presentar estados de depresión, ansiedad y
bueno, se puede llegar a presentar también trastorno de estrés postraumático, ¿no? Estos son trastornos que son, como les decía hace un momentito, ¿no? Aún más frecuentes en quienes han vivido de manera más cruda, digamos, o más cercana la crisis como tal. Y ahí, por supuesto, entra el rubro del personal de salud, que en un porcentaje importante, pues están en la trinchera, en la línea de batalla, ¿no? En los niños, ¿qué es lo que se observa? Y seguramente todos los que tenemos pequeñitos lo hemos visto en alguna de las diferentes fases de esta pandemia, ¿no? Problemas de conducta, síntomas emocionales que en muchas ocasiones se manifiestan como irritabilidad, incluso como agresividad, problemas del sueño, dificultad para el juego, ¿no? El juego en solitario o con hermanos, ¿no? Pero como pareciera por momentos como que la imaginación se frena, ¿no? Pero es un reflejo de cómo están ellos viéndose afectados por lo que están experimentando. Y por supuesto muchos malestares psicosomáticos que van desde cefaleas hasta malestares gastrointestinales, dolor inespecífico, malestares en la piel, ¿no? Mareos, bueno, los pequeñitos también lo presentan, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las poblaciones, ¿no?, a las que tendríamos que estar más atentas, como les decía hace un momentito, pues es aquellos que ya de por sí tenían alguna condición, ¿no? Por ejemplo, personas con antecedentes de depresión, de ansiedad, de trastorno bipolar, ¿no?, de consumo de sustancias. Bueno, en todos ellos el riesgo de recaída y la presencia de las mismas durante esta temporada de pandemia pues ha sido bastante importante, ¿no? Y en este sentido, ¿qué es lo que se empezó a reportar? Obviamente, los países que empezaron primero con la pandemia se nos adelantaron también en el reporte de las condiciones de salud mental. Y ahí, por ejemplo, China, desde muy temprano en la pandemia, ¿no?, hizo una escala, aplicó el DAS, escala de depresión, ansiedad y estrés en su población, lo hizo a través de una encuesta telefónica y en esta etapa inicial de la pandemia encontró que más o menos el 16.5% de los participantes tenía síntomas de depresión de moderada a grave, casi el 30% tenía síntomas de ansiedad, también en ese nivel, de moderados a graves, y alrededor de un 8% informó niveles de estrés presente de manera constante. Entonces, como vemos, las situaciones de ansiedad se empezaban a hacer presentes desde ese momento y hoy en día los psiquiatras tenemos las agendas realmente rebasadas, casi todos ellos por cuadros de ansiedad en niveles máximos, ¿no? Este mal estado de salud que se encontró en China en este primer estudio se asoció significativamente con un mayor impacto a nivel psicológico, sobre todo en los niveles más altos de estrés, de ansiedad y de depresión, como era justamente esperable, ¿no? En Canadá también se hicieron algunos reportes. A principios de febrero del 2020 se analizó a 1.354 adultos canadienses y, bueno, se encontró que un tercio de esas personas estaban preocupadas, con una preocupación significativa por el virus, ¿no? Y un 7% de ellos estaba muy, muy preocupado, ¿no? Una no solamente significativa, sino una preocupación excesiva sobre el riesgo de infección, ¿no? En el momento de la encuesta era interesante porque solamente había 4 casos reportados de infección en Canadá, ¿no? Lo cual era pues bajísimo, ¿no? Y además podría ser interpretado como un riesgo mínimo de contraerlo, ¿no? Bueno, hoy la historia ha sido un poquito diferente, pero en esos momentos iniciales estaban preocupados, un porcentaje interesante, un tercio de los entrevistados, y un 7%, aún frente a esa realidad pues, que no parecía tan desalentadora, de cualquier manera estaban excesivamente preocupados, ¿no? Esto nos habla, ¿no? ¿Por qué les presento estos resultados? Porque esto nos permite ver que el impacto a nivel mental que ha tenido la pandemia sucede en todos los niveles, incluso en países del primer mundo con un excelente sistema de salud y con mucha confianza en lo que las autoridades de repente pueden realizar. Y el miedo está ahí, ¿no? La ansiedad se presenta y el impacto en la salud mental está independientemente de lo que pueda estar sucediendo en el país en cuestión, ¿no? Entonces, bueno,
todos somos susceptibles finalmente de poder padecerlo. Ahora, más allá de entonces, ¿no? De los riesgos médicos, como lo veíamos ahora en el estudio canadiense, el impacto social, el impacto psicológico va a suceder, ¿no? Es por eso que desde un principio se ha hablado de una epidemia de miedo, ¿no? Un sentimiento prevalente en muchas personas que de alguna manera han estado expuestas al contagio o han tenido que ser hospitalizadas, ¿no? ¿Y el miedo por qué? ¿Por qué una epidemia de miedo? Bueno, por muchas situaciones, ¿no? Porque pues, se trata de un virus nuevo, algo que desconocemos y para lo que no teníamos manera de enfrentamiento, ¿no? Digo, ahorita estamos comenzando a esbozar las primeras pinceladas en la contención de esta pandemia, ¿no? Con las vacunas, pero si ustedes se dan cuenta, en realidad tampoco hay algoritmos específicos totalmente aprobados para la intervención, ¿no? Para el tratamiento con los pacientes infectados. O sea, se tienen muchas opciones, se ha visto que una funciona sí o no, pero de repente otra vez vuelve a haber el debate de esto que se estaba recomendando anteriormente, ahora ya no sirve, puede ser incluso más perjudicial. Entonces, bueno, todo eso, ¿no? Alrededor de un virus nuevo, pues genera incertidumbre, ¿no? Que es como el elemento principal. Eh, es un hilo, ¿no? De situaciones que van generando como el decir, no vamos a poder salir de esto, ¿no? Y cuando volteamos a ver la realidad, pues puede ser un pensamiento que se reafirma, ¿no? Porque los sistemas de salud están rebasados, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, ¿no? En realidad es un problema global. Y además, ¿no? Algo que contribuye todavía más a incrementar el malestar en esta parte psicológica es el exceso de información, ¿no? La pandemia, ¿no? De miedo suscitada por la desinformación en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación, de repente ha sido realmente la parte más difícil de controlar, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el exponerse a cualquier tipo de medio con una potencial información es, te vas a morir y todos nos vamos a morir y no vamos a poder salir de esto, ¿no? Y entonces el mensaje, un mensaje negativo, catastrófico, ¿no? De evaluatorio de todo esfuerzo realizado, pues bueno, genera mucho más miedo e incomodidad, ¿no? Entonces, bueno, en general es eso, ¿no? Ha sido una epidemia de miedo. ¿Por qué? Porque el componente de incertidumbre ha sido muy alto y algo que también lo ha reforzado es lo que mencionábamos hace unas diapositivas. Em, el tiempo ha sido mucho mayor de lo que esperábamos, ¿no? No sé si a ustedes les ha sucedido, yo cuando regreso al departamento de psiquiatría para firmar la nómina, para revisar algo con algún investigador, para recoger algún libro o algo de mi oficina, es impactante, ¿no? Caminar por el pasillo, por lo menos por el pasillo de investigación y ver que los escritorios de mis compañeros se quedaron esperándolos, ¿no? Todos los escritorios están como listos para poder volver a tomar la acción. Hay libros abiertos, ¿no? Las libretas puestas en la mesa con los lápices o las plumas. En fin, todo estaba como esperando para regresar, ¿no? Como nos ha sucedido en otras ocasiones, de repente nos indican no asistir, ¿no? Y es como decir, bueno, regreso la siguiente semana, ¿no? O regreso el siguiente periodo, pero no hemos podido regresar y eso también ha incrementado el malestar, ¿no? Es decir, la expectativa era otra y pues no le hemos podido ver el límite a todo este proceso, ¿no? Y bueno, pues como buena crisis humanitaria, el malestar, ¿no? El miedo y el estrés están asociados con estas pérdidas múltiples de las que hablábamos hace un momento. El darnos cuenta de que somos mortales, ¿no? Y de que podemos ya no estar en cualquier momento. El enfrentamiento con esa cruda realidad, ¿no? Que es la muerte como parte de la vida y como algo que está mucho más cercano frente a esta condición en específico y por supuesto lo que comentábamos ahora, la parte de la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues en México, de hecho, de manera interesante, el impacto de la pandemia en este sentido se inició mucho antes de que se presentara el primer caso, ¿no? Entonces ha sido como una experiencia de miedo prolongada, ¿no? Que se inició más tempranamente y que pues no se ha podido controlar porque
no vemos este término, ¿no? Entonces, esta pandemia de miedo, pues, ¿qué es lo esperable? Que se viva con un nivel de estrés importante, ¿no? Nosotros habitualmente, ¿no? Como especie humana, ¿no? Como animales, cuando se presenta una situación de estrés, lo que es esperable que hagamos es que huyamos, ataquemos o nos paralicemos, ¿no? Eso es un poco lo que la madre naturaleza le dio a los animales para enfrentarse a una situación que les significa riesgo o peligro, ¿no? Entonces digo, piensen en cualquier otra situación que hayan enfrentado ustedes, aunque hayan dicho previamente, no, si alguna vez me pasa esto, yo voy a actuar de determinada manera. Cuando estamos en el momento hacemos algo completamente diferente porque sale la parte instintiva, ¿no? Y la activación de nuestra amígdala a nivel cerebral nos dice, va, ¿no? Haz el impulso, lo que está en tu naturaleza. Y de esta manera, sin pensarlo, lo que hacemos es huir, ¿no? Echarnos a correr, atacar, ¿no? Algunos, y otros más, como las zarigüeyas, paralizarse, para que en ese intento de parálisis, ¿no? Pues el fenómeno de riesgo se pueda alejar y entonces ya yo no sea tan evidente para él, ¿no? Pero fíjense, si esas son las formas naturales en las que actuaríamos eh, frente a una situación de peligro, como es la percepción de esta pandemia, desafortunadamente se nos acaban las posibilidades porque ni la huida ni el ataque son posibles durante esta pandemia, ¿no? O sea, no podemos escaparnos y tampoco podemos enfrentarla, ¿no? De una manera física. Entonces, bueno, ¿no? El punto es este que ya decíamos, no es un evento pasajero. El estrés no puede verse resuelto tan rápidamente porque no hay manera de hacerle frente a la situación, no hay manera, digamos, de realmente de poder salir de ella tan fácilmente. Y entonces este estrés continuo, pues fácilmente se va a convertir en una situación de ansiedad, ¿no? La parálisis misma, que es la única alternativa que nos ha quedado, porque es lo único que podemos hacer frente a esta situación de riesgo que es la pandemia, pues también impide la toma racional de decisiones y genera eventualmente una sensación de frustración, ¿no? De impotencia, de no poder realmente hacer nada. El ser humano se ha acostumbrado además a controlar la mayor parte de las cosas, ¿no? Al ser humano le gusta mucho el control y eso le da certeza. Esta situación lo que menos tiene es justamente el control, ¿no? Entonces, bueno, como ven, son una infinidad de elementos que finalmente están atentando contra nuestra salud mental y son elementos propios de las características de esta crisis humanitaria en particular, que es la pandemia. Ahora, ¿cómo le hacemos para intentar controlarla? Pues las autoridades, ¿no? Indican una serie de recomendaciones y algunas de ellas también tienen sus propias consecuencias en esta parte de la salud mental, ¿no? El confinamiento, que es el más claro de ello, ¿no? Pues ya se ha extendido mucho más, igual de lo esperado. Hay personas que definitivamente pues no lo pudieron guardar más, no necesariamente por gusto, sino por necesidad, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que ha generado el confinamiento? Pues un malestar. ¿Malestar por qué? Por la pérdida de libertad, ¿no? Sobre todo en los primeros momentos, la mayor parte de las personas decía, me siento atrapado, me siento ahogado, ¿no? El solo hecho de saber que no se podía salir ya generaba este malestar, ¿no? Es un poco como cuando nos ponemos a dieta, ¿no? Y te dicen, no puedes comer esto, ¿no? Y justo en ese momento ahora se te antojan todos los pasteles y helados del mundo, ¿no? Bueno, ahora te dijeron, no, no puedes salir y justo en ese momento te acuerdas de todos aquellos viajes que tenías planeados hacer y que ahora no puedes, ¿no? O recuerdas, añoras con mucha nostalgia toda esa libertad de poder salir sin restricciones, ¿no? Y sin cuidados. En fin, eso retoma la mente en ese momento, ¿no? Pero además muchas otras situaciones que han estado pasando importantes, graves durante el confinamiento, ¿no? Por ejemplo, se ha reportado el aumento del riesgo de violencia en víctimas de violencia doméstica, ¿no? Claro, porque entonces el hogar se vuelve una olla a presión, ¿no? Donde si además hay estas sensaciones de incomodidad, de miedo, de malestar emocional, pues es el campo perfecto, ¿no? De cultivo para que la violencia que ya a lo mejor de por sí existía en ese ambiente, pues ahora
sea completamente incontrolable, ¿no? Se pone también en riesgo a los niños y a los adolescentes en este proceso tan vulnerable de crecimiento, de desarrollo y de bienestar a futuro, ¿no? Porque ahora además, pues, sí, para los adultos es complicado, ¿no? El no poder salir y no convivir con otros. Imaginen para los pequeños, donde el papel de la escuela no es nada más la parte educativa, sino es la convivencia, ¿no? La experiencia social. Y ahora tenerlo únicamente a través de estos medios, pues es complejo. La verdad es que no sabemos qué tipo de repercusiones va a llegar a tener en el mediano plazo todo esto. A los ancianos, pues bueno, los ha puesto también en riesgo, ¿no? Porque eh, hay un mayor porcentaje de abandono. ¿No? Si de por sí para las sociedades occidentales la crítica habitual es que somos gerontofóbicas y que no volteamos a ver a nuestros ancianos y los tenemos muy abandonados, pues ahora mucho más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque además está el pretexto de no voy para no infectarlos, ¿no? Y es una realidad, no voy para no infectarlos, pero entonces también que los tengo abandonados, porque no todos ellos pueden o son tan abiertos para el uso de la tecnología y entonces tener estos otros contactos con su familia, ¿no? Ellos mismos también, ¿no? Por supuesto, si ya de por sí la vejez de repente frente a estas condiciones de exclusión social, ¿no? Puede ser tan fácil de sobrellevar, pues se puede incrementar la sensación de desesperanza que definitivamente está mermando su salud mental, ¿no? Y bueno, pues nosotros seres humanos no somos eminentemente sociales, las redes sociales para nosotros son indispensables, es un apoyo al que recurrimos para muchas, muchas cosas. Y bueno, pues ahorita esas redes sociales no desaparecen, pero no están tan accesibles y no pueden estar frente a frente, no se puede tener el contacto físico, ¿no? Nosotros los latinos que somos tanto, ¿no? De un abrazo, del confort, de un abrazo, de una palmada en el hombro, ¿no? Hoy eso no está, ¿no? El contacto es a través del WhatsApp, del Facebook, de las videoconferencias, pero nos falta eso, esa otra cercanía eh, que hace que de alguna manera percibamos que la red social está y no está, ¿no? Ya no está definitivamente como antes, ¿no? Y bueno, por supuesto, lo que ya mencionábamos, ¿no? La crisis económica, una inseguridad en el ingreso económica de las familias, para muchos la pérdida de esos medios de subsistencia, de los ahorros, el entrar en deudas, ¿no? Piensen aquellos, por ejemplo, han tenido que hospitalizar a algún familiar, ¿no? Me comentaba un paciente hace no mucho, ¿no? Que la cuenta ascendía a 50,000 pesos diarios, más algunos otros insumos que se iban requiriendo en el hospital, ¿no? Y eso, cuando uno se pone a echar cuentas, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuánto tiempo va a estar ahí? Ni siquiera era terapia intensiva, ¿eh? Era en hospitalización normal, nada más que era área COVID. Y bueno, entonces imagínense, ¿no? 15 días de a 50,000 pesos, no todos van a poder cubrirlos, ¿no? Y entonces la gente ha tenido que solicitar préstamos, se ha metido en deudas, está vendiendo sus bienes, porque bueno, pues ahora tiene que pagar. Y si el familiar fallece, pues todavía este impacto es aún mayor, ¿no? Porque no solamente tienen que cubrir esa deuda, porque el hecho de que haya fallecido no va a hacer que la institución hospitalaria le diga, oiga, pues lo siento mucho, le cancelamos su deuda, ¿no? ¿No? Tiene que pagar, pero además tiene que pagar todos los gastos funerarios y además el dolor de todo el proceso, ¿no? En fin, es una situación nuevamente muy compleja. Y bueno, de la mano de ello viene la inseguridad alimentaria, inseguridad en el futuro, miedo a la recesión económica en nuestras comunidades, en fin, también es un panorama no tan alentador, ¿no? Y definitivamente Latinoamérica además vino a enfrentar esta crisis humanitaria cuando Latinoamérica vive con crisis humanitarias constantes, ¿no? A lo mejor de repente por pequeños núcleos no nos percatamos, ¿no? Pero la situación es muy difícil para nuestro parte del continente, ¿no? Digamos, porque vivimos muchas crisis sociales que ya venían sucediendo desde antes y ahorita la pandemia lo único que ha hecho ha sido como evidenciarlas, enfatizarlas, ¿no? Y hacerlas mucho más difíciles de sobrellevar, ¿no? Entre todas ellas, pues bueno, se ha hecho francamente, ¿no? Evidente la desigualdad, ¿no? Las diferencias ahora están ahí más presentes que nunca
y esto dificulta un enfrentamiento efectivo de la adversidad. Entonces, profesores, la verdad es que, vamos, no ha sido fácil, no es fácil y no será fácil, ¿no? Hay toda una serie de situaciones que tenemos que considerar que están sucediendo. Si finalmente somos afortunados y no tenemos que pasar por ellas, qué maravilla. Pero estamos en contacto con alumnos, con pacientes, ¿no? Y con colegas, ¿no? O con personas que nos importan y que sí pueden estarlas atravesando. Entonces, bueno, ahí está también nuestro papel como personal de salud y lo que tenemos que considerar para poder intervenir, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿y cuáles son factores de riesgo particulares para esta situación, este impacto en la salud mental frente a la pandemia? Los mencionamos, ¿no? Incertidumbre, falta de confianza, estrés, aislamiento, violencia y pobreza, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a enfrentar, ¿no? En todas las crisis humanitarias y mucho más en esta que es tan prolongada? Pero además, lo que se ha visto es que, sí, por supuesto, los resultantes de todo esto va a ser, como ya decíamos, niveles mayores de estrés, de depresión, de ansiedad, pero también de muchas otras. No son los únicos problemas en cuestión de salud mental, ¿no? Estamos viendo un incremento en abuso de sustancias, ¿no? Porque ahora, pues además, como no hay nada más que hacer, ¿no? O me siento muy presionado por el trabajo, o muy decepcionado, muy frustrado, muy cansado de que mi jefe me está hablando, ¿no? Desde la 1 de la mañana hasta las 10, 11, 12 de la noche, ¿no? Y nada resulta, y mis hijos ya me tienen harto, y bla, bla, bla. De repente, pues bueno, una copita, ¿no? Pero ya no es nada más la copita de la comida, entonces ya es la botella para el día. Y se justifica, pues estoy ahí adentro, no hago nada, ¿no? No tengo otra cosa en qué divertirme. Y entonces el consumo de sustancias se ha incrementado, ¿no? Por el alcohol, por mencionar uno, pero pues claro, todos están ahí presentes. El trastorno por estrés postraumático, sobre todo aquellos los que han enfrentado alguna situación, ¿no? de viva voz, en esta situación de la pandemia, el trauma vicario y la fatiga por compasión en el personal de salud que enfrenta a diario el sufrimiento, ¿no? La desesperanza, la frustración, el miedo, ¿no? Son algo que están ahí presentes y que está mermando la salud de nuestros compañeros día a día, ¿no? Por supuesto, la presencia de duelos complicados en los pequeñitos, trastornos de todo tipo, tanto internalizados como externalizados, internalizados como la depresión y la ansiedad, externalizados como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o el trastorno posicionista desafiante, ¿no? Que son algunos de los más frecuentes. Y por supuesto el suicidio, ¿no? El suicidio, que es algo que interesantemente en las primeras fases de la pandemia se hizo como más evidente, y ahora no es que hayan dejado de suceder, sino que sencillamente no tiene los reflectores tan encima como los ha tenido en otros momentos, ¿no? Esto sabíamos que iba a pasar, doctores, o sea, esta es una gráfica, ¿no? Que se presentó pues ya prácticamente el año pasado, ¿no? A finales de marzo del 2020, y sabíamos que primero estaba, ¿no? La necesidad de aplanar la curva en cuanto al número de contagios. ¿Por qué? Porque había que evitar la saturación de servicios, ¿no? Incrementar la posibilidad de una cama en caso que te enfermaras, que hubiera el espacio, ¿no? Que ahí está el famoso semáforo epidemiológico para eso. Pero también siempre lo hemos sabido y está allí, ¿no? Va a haber la necesidad de empezar a enfrentarnos a el requerimiento de aplanar otra curva. ¿Cuál? La de la salud mental. Pero esa es aún más compleja, ¿no? Porque hay un montón de cosas que levantan la curva, ¿no? Y lo mencionábamos, lo económico, las sustancias, la falta de ejercicio, la falta de esparcimiento, las alteraciones en el sueño, alteraciones en hábitos alimentarios, el teletrabajo, teleescuela y todas las nuevas formas, ¿no? De ocupaciones, en fin, todo eso eleva la curva. ¿Cómo aplanarla? Pues es un reto más complejo, ¿no? Pero vamos, no es algo inesperado porque sabíamos que iba a estar ahí. Pero bueno, hablemos del estrés, porque estamos mencionando muchísimo el estrés, ¿no?
y creo que vale la pena retomar algunas de las partes esenciales. En nuestra próxima sesión, de hecho, nos vamos a calificar en estrés. Les voy a poner una escalita para que vean qué tan estresados andan, ¿no? Si quieren darle una herramienta, bueno, eso se los adelanto ahora, ¿no? Si quieren darles una herramienta a sus alumnos de cómo manejar el estrés, el año pasado, aún antes pre-pandemia, me tocó desarrollar una UAPA, una unidad de aprendizaje académico para los estudiantes de la Facultad de Medicina. Y bueno, en la colección de guapas que tiene la Facultad de Medicina, por ahí está una que se llama Manejo del Estrés, y es justamente la que me tocó realizar. Ahí vienen escalas, vienen estrategias, y bueno, puede ser un recurso tanto personal como para los alumnos, ¿no? Pueden entrar y descargarla. En fin, bueno, solo un adelanto de lo que vamos a ver próximamente el otro viernes. El estrés en realidad es un término, como muchos otros, que le hemos robado a otras áreas de la ciencia, ¿no? Nos lo tomamos de la física, ¿no? Básicamente se hablaba de estrés, ¿no? En el siglo XVII como una respuesta intrínseca de un cuerpo, de un objeto, tras la aplicación de una fuerza concurrente, ¿no? O sea, cómo se modificaba la estructura interna de ese material, ¿no? A partir de la aplicación de una fuerza. Para mediados del siglo pasado, Hans Sill introdujo de manera explícita el término de estrés, ¿no? Y se lo adjudicó para la parte psicológica. Entonces, él habló del síndrome general de adaptación y de las enfermedades de adaptación. De la mano de estas definiciones, él definió también al estrés como la suma de todas las reacciones sistémicas no específicas del organismo que se debían a una exposición prolongada a un estresor, ¿no? Entonces, el estrés desde el punto de vista psicológico es la reacción fisiológica, ¿no? O sea, es la respuesta que tiene nuestro cuerpo a un estresor, a una fuerza, ¿no? Que tenemos encima, y obviamente mientras más duradera sea esa fuerza, mientras menos capacidad tenga de poder enfrentarla, pues la reacción que estoy teniendo y que debiera durar solamente unos momentitos va a ser más prolongada, ¿no? Ahora, podemos a grandes rasgos mencionar que hay dos tipos de estrés, ¿no? El euestrés y el distrés. El euestrés es, no sé si han escuchado de repente ustedes a personas que dicen, no, a mí el estrés sí me gusta, ¿no? Porque trabajo mejor bajo presión, ¿no? Es cuando estoy estresada es cuando soy más productiva y saco las cosas. Y entonces, bueno, obviamente son las personas que también les gusta dejar las cosas un poquito para el final, porque en esa presión o ese estrés que ellos mismos de repente se imponen, sienten que tienen un mejor funcionamiento. Ese de alguna manera es un tipo de estrés autoimpuesto. También hay un euestrés, por ejemplo, cuando sí estamos muy presionados, cansados, pero a lo mejor va a ser nuestro examen de grado, ¿no? A lo mejor estoy muy cansado porque es mi examen de grado de la maestría o del doctorado, pero hay también esa visualización de un objetivo de vida que voy a alcanzar tras ese esfuerzo, y entonces, aún con el cansancio, la presión y un poco de angustia, ¿no? Puedo seguir adelante porque tengo muy clara una meta personal a la que voy a alcanzar, ¿no? Esos, por ejemplo, son situaciones de euestrés, ¿no? Porque se desencadenan a partir de un evento de vida estimulante, placentero o motivador. Pero ojo, aún el euestrés tiene sustancias del estrés, ¿no? O sea, porque el cuerpo tiene que estar trabajando a marchas forzadas. La única gran diferencia es que en este estrés, que es como un estrés benéfico, por así decirlo, ¿no? Se tienen también liberación de neurotransmisores y sustancias de placer, ¿no? Eso no lo tiene el estrés otro, ¿no? El mal estrés o el estrés perjudicial, ¿no? Entonces, en el euestrés hay este componente, pero no dejemos de ver que también incluso un euestrés, si se prolonga demasiado, puede eventualmente convertirse en un estrés no tan benéfico, ¿no? Y el distrés, que es en general, cuando nosotros nos referimos a estrés, realmente estamos hablando del distrés, ¿no? El distrés sucede cuando el estímulo es demasiado grande o demasiado intenso y además es desagradable, es algo que no me gusta. La reacción que viene pues, va a ser igualmente fuerte e intensa y genera angustia y sufrimiento. Entonces, habitualmente, cuando nosotros hablamos de estrés, nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Al distrés. Este es este estrés motivador, ¿no? Algo que me
que me motiva, que es como un incentivo, pero el paso de uno a otro de repente puede suceder muy fácil. Ahora, si nosotros lo viéramos así, ¿no? Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿no? De si es ansiedad o tensión de la buena, pues bueno, es estrés del bueno o del malo. Pues bueno, acá está, ¿no? El estrés del bueno genera euforia, ¿no? Ganas de competir, de salir adelante. Normalmente me auto digo, ¿no? Algunas palabras como, va, sí tú puedes, pero acuérdate de lo que vas a lograr, ¿no? Hay también un querer darlo todo, como esta sensación de sí, lo voy a poder hacer, ¿no? Se siente uno poderoso, hay incluso como claridad de pensamiento, no tiene sueño, no tiene ganas de hacer, de continuar para poder terminar de manera efectiva eso que me está emocionando tanto, versus el distrés, ¿no? Que genera muchas molestias, y no solamente mentales, sino físicas, ¿no? Como tensión muscular, resequedad de boca, alteraciones en el sueño, una sensación de inquietud, lo que de repente identificamos como nervios, dolor de cabeza, malestares gastrointestinales, pensamientos de duda, ¿no? Empiezo a desconfiar de lo que hago y cómo lo hago. ¿Y si voy a poder? ¿Y para qué estoy en esto? A lo mejor ni me va a salir bien. No sé para qué me esfuerzo si finalmente no va a resultar, ¿no? Una anticipación del fracaso. Y por supuesto, en algún punto, ganas de salir corriendo, ¿no? Como de botar todo y decir, bueno, ahí nos vemos, ya, esto no es lo mío. Vuelta a la página, ¿no? Eso es un poquito lo que hace la diferencia entre el euestrés o el estrés bueno y el distrés o estrés franco como habitualmente lo encontramos. Y como les decía, pues el paso de uno a otro de repente es muy rápido, ¿no? E imperceptible. Porque puede que a lo mejor comience como un euestrés, donde hay esta sensación de bienestar, de mayor eficiencia, ¿no? En lo que hago. Pero si este se sigue prolongando, eventualmente empiezo a entrar en una zona de riesgo, ¿no? Mi zona amarilla, donde digo, ya no está tan saludable, esto ya me empieza a impactar física y mentalmente, ¿no? Y cuando ese estrés, ¿no? A lo mejor sigue siendo el mismo estresor, pero mi reacción de estrés ya se prolongó demasiado o ha sido demasiado intensa, eventualmente puedo empezar a caer aquí, ¿no? La zona roja, donde ya hay todos los malestares, tanto mentales como físicos, donde se experimenta el distrés como tal y donde nos ponemos ya, ¿no? En riesgo de presentar una enfermedad, no solamente depresión, ansiedad, ¿no? Digo, un distrés nos puede llevar, por ejemplo, a un infarto, ¿no? A que se desencadenen otras condiciones metabólicas, ¿no? En fin, bueno, esto indudablemente nos va a impactar, ¿no? Entonces, bueno, como ven, hay que estar alertas porque pasamos de uno a otro rápidamente, ¿no? Y bajo la propuesta del modelo de adaptación general, el estrés tiene tres fases, ¿no? La fase de alarma, que esta, digamos, es una fase saludable, porque el estrés, o sea, el estrés no es malo en sí, el estrés es algo que evolutivamente hemos necesitado para poder sobrevivir. El estrés nos ayuda a cruzar una avenida muy circulada, el estrés nos ha ayudado a resolver nuestros exámenes, el estrés nos ayuda a sacar adelante a un paciente en una situación de emergencia, el estrés me ayuda a tomar decisiones en una situación familiar compleja, ¿no? En fin, pero eso pretende que solamente dure minutos, ¿no? Eso es saludable, sí, porque me ayuda a sobrevivir, es una respuesta inmediata, permite que mi cerebro y mis músculos, ¿no? Tengan una mayor circulación, una mejor oxigenación, piense y actúe más rápidamente, pero eso saludable, insisto, debería durar solo unos minutos en lo que doy solución a esa situación en específica, a ese estresor, de manera inmediata y se va. Si esto no pasa, entonces nos movemos hacia la fase de resistencia, ¿no? Donde está costando mucho trabajo poder salir de la situación de estrés y comienzo a percibir la fatiga, porque este estrés, ¿no? En respuesta efectiva, no puede durar para siempre. Entonces empiezo a percibirme con menor energía, menor tolerancia y menor desempeño. Empiezo a fallar en esa respuesta y obviamente en un círculo vicioso, pues eso no me va a dejar salir tan rápidamente del estresor que me está aquejando. Si esto persiste,
entonces puedo llegar al agotamiento o al colapso, donde tanto mi mente como el cuerpo han perdido toda capacidad de adaptación, ¿no? Se pierde, ustedes se acuerdan de este término de Walter Cannon, de homeostasis, ¿no? Se pierde la capacidad completamente de la homeostasis, ni mi mente ni mi cuerpo pueden regresar a su estabilidad y entonces aparecen malestares físicos y mentales que ya me ponen en la rayita de presentar una condición de enfermedad franca, ¿no? Entonces, bueno, así va evolucionando la reacción del estrés, doctores, ¿no? Entonces, estar estresado, como dirían los chavos, no está padre. No, no es algo a lo que nos deberíamos acostumbrar. Desafortunadamente también vivimos en una sociedad altamente competitiva, ¿no? Donde el valor de las personas se asigna por su productividad. Y esa presión constante, pues lo que nos ha llevado es esto, ¿no? A normalizar un estilo de vida no tan saludable, siempre estresados. Es más, los otros nos ven raros si no nos expresamos estresados, ¿no? Si los demás dicen, no estás estresado, es que no tienes trabajo, ¿qué estás haciendo? No estás siendo productivo, ¿qué haces con tu vida? La estás desperdiciando. Habría que encontrar el justo medio, pero el estrés no es algo que debiera permanecer por tanto tiempo, ¿no? Estos son los síntomas, doctores, de la reacción de estrés, y digamos más específicamente de distrés. ¿Qué es lo que puedo notar cuando ya estoy en esa fase entre amarillo y rojo o francamente rojo, ¿no? Fluctuaciones en el estado del ánimo, ¿no? Empiezo a tener de repente altibajos. A veces estoy bien, pero de repente me empieza a llegar, ¿no? La nostalgia, la tristeza, como que me apachurro. También a veces estoy muy irritable, menos tolerante que antes y fácilmente exploto. Empiezo a perder el placer por las cosas que habitualmente me gustaban, ¿no? No lo pierdo totalmente, pero ya no me atraen ni me emocionan tanto como antes. Necesito dormir más de lo habitual, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor sí estoy durmiendo, pero no descanso, ¿no? Entonces me percibo cansado y en cualquier oportunidad puedo necesitar echarme por ahí una pestañita, ¿no? O me mantengo mucho más en la cama, mucho más del tiempo que realmente mi cuerpo necesita porque me siento francamente cansado. El empezar a dudar, ¿no? De nosotros mismos, nuestras capacidades, notar que incluso nos cuesta mucho trabajo tomar una decisión, ¿no? Verme vacilante y cada decisión que tomo me genera dudas, ¿no? ¿Lo hice bien? Híjole, ¿y si sale mal? No, pero es que si no lo hubiera hecho, lo perdí. Y entonces empiezo a bailar entre la efectividad, ¿no? Y lo bueno de mis decisiones. Eh, Me noto poco creativo, ¿no? De repente me siento frente a mi computadora, frente a mi cuaderno, ¿no? O mi hoja en blanco y no sale, nada sale. Me está costando mucho más trabajo que antes, ¿no? Se me empiezan a olvidar las cosas, ¿no? Llego a la cocina y digo, ¿qué venía? Yo venía algo, no me acuerdo. No sé dónde dejé las llaves, ¿no? No sé dónde dejé el teléfono. eh, Me meto al baño, se me olvida meterme la toalla, ¿no? No sé, cosas esenciales de la vida diaria que empiezo a tener como pequeñas fallas. Y noto que también me empieza a costar más trabajo memorizar o retener información, ¿no? Cada vez con más frecuencia noto mucha dificultad en poder tener el mismo desempeño a nivel cognitivo que tenía antes, ¿no? Incluso lo noto, por ejemplo, al momento de leer, si empiezan a leer, ¿no? Y de repente dices, uy, hijo, estoy notando que ya llevo 10 páginas y no entendí nada, o ya no me acuerdo de lo que leí, ahí voy otra vez para atrás, ¿no? O estoy viendo un programa de televisión y de repente ya le perdí el hilo y no sé ni qué estaba viendo. En fin, esta parte lo notamos cada vez más evidente. En la parte física, bueno, pues el estrés, ¿no? Primo hermano de la ansiedad, tiene un chorro de manifestaciones en lo físico que van desde tensión muscular, ¿no? Si algunos de ustedes yo les pido que hagan esto, ¿no? Y mueven el cuello, van a sentir que está todo dolorido, que están todos contracturados. Cefaleas, generalmente cefalea tensional. Recuerden que la cefalea tensional es como una sensación en diadema, ¿no? Que me está apretando mucho. Más malestares gastrointestinales, gastritis, colitis, bueno, todas las itis del tubo digestivo, boca seca, eczema, picazón de la piel cabelluda, estornudos frecuentes, malestares urinarios, insomnio, náusea, vómito, taquicardia, hipertensión, sudoración.
de las palmas de las manos, fasciculaciones, no son tics en realidad, porque el tic es una contractura de grupos musculares más grandes. Las fasciculaciones son como cuando nos está brincando el ojito, ¿no? O nos brinca el cachete, o nos brinca el labio. Esa es una fasciculación, ¿no? Y alteraciones del apetito, estoy comiendo mucho, sin control y sin hambre, o bien he dejado de comer. Cuadros bastante frecuentes, ¿no? Y bueno, también hay síntomas en lo relacional, ¿no? Nos aislamos y ya de por sí ahorita hay un aislamiento, a lo mejor ya no participo de la reunión de Zoom semanal que hace mi familia o que hacen mis amigos, de repente estoy como a la defensiva, ¿no? Con todos, empiezo a tener ciertos problemas en la interacción con los demás, en todos los ámbitos, ¿no? Y cuando empiezo a ver que me estoy peleando con fulano, sutano, en tal grupo y demás, hay que prender la luz de alerta, ¿no? Porque pues no es que sean ellos, si ya son varios, probablemente el problema soy yo, porque ya estoy demasiado estresado. El personal de salud ha enfrentado de manera general un estrés, un estresor sin igual con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya decíamos, el estrés es una reacción psicológica y física esperable frente a las exigencias de la vida. El estrés es esperable. Se supone que todos los animales deberíamos tenerlo, ¿no? Y los seres humanos, pues, con mayor razón. Pero también es esperable que como estrés esperable y saludable no dure demasiado tiempo. eh, si está durando demasiado, pues me va a perjudicar todavía más, ¿no? Y además, todos reaccionamos diferente a esas situaciones, a esos estresores, ¿no? Los desafíos diarios y múltiples que ha traído la pandemia, pues bueno, pueden de repente rebasarnos, ¿no? Y por más efectivos que sean tus mecanismos de afrontamiento, puedes de repente ya estar tan agotado mental y emocionalmente que ya tu cuerpo no pueda reaccionar de manera efectiva frente a esos estresores, ¿no? Y entonces a veces se van a encontrar, ¿no? Y sobre todo el personal de salud, ¿no? Podemos llegar a este punto. Pese a nuestros mejores esfuerzos, quizá de repente se perciban, ¿no? Por momentos desamparados, tristes, enojados, irritables, desesperados, ansiosos o con mucho miedo. Tal vez haya problemas, ¿no? Como decíamos, para concentrarnos en las actividades cotidianas. Tal vez haya cambios en el apetito, dolores en el cuerpo, dificultad para dormir o sea más difícil el enfrentar retos diarios que antes pudiéramos haber sacado adelante, ¿no? Tal vez todo eso tiene que ver, ¿no? Con una situación de estrés que ya me está rebasando. Les mencionaba yo hace un momentito que, en especial para el personal de salud, se han descrito condiciones como el trauma por compasión, ¿no? La fatiga por compasión y el trauma vicario, ¿no? Que tienen que ver con este impacto emocional del personal de salud tras estar atendiendo de manera cotidiana estas situaciones de sufrimiento, de pérdidas, de falta, ¿no? De resolución. Entonces es un cansancio extremo. ¿Cuándo hay que buscar valoración? Cuando ese estrés ya va a ser muy difícil que me lo quite yo solo de encima. Aquí les dejo algunos tips. No son los únicos, pero probablemente son de los más frecuentes. Preocupación constante sobre su propio estado de salud, cuando empiezan lo que nosotros llamamos duda patológica, ¿no? De si ya me infecté, ya estoy mal, ya tengo tal complicación, ¿no? Y empiezo como realmente a tenerlo ahí de manera constante. Cuando hay una preocupación sobre el haber podido contagiar a los demás, ¿no? Si acaban de llegar a su casa después de estar en el consultorio y aunque ya se bañaron, desinfectaron, se quitaron el equipo de protección y demás, de todas maneras hay la sensación de no se me acerquen porque los contagié. Y al primer estornudo por un polvito, ¿no? De alguno de los familiares, dicen, ya lo contagié, ya lo tiene, y yo se lo traje. Bueno, ese también es un dato de alarma. Eh, y bueno, el de repente someterlos, ¿no? Someter al resto de la familia a estados de cuarentena innecesarios, ¿no? Justo como por el temor irracional de que los he contagiado, estar totalmente en autoobservación constante, ¿no? Con un miedo intenso por el riesgo de habernos contagiado. Digo, esto es muy complicado porque si bien hay una situación de realidad, ¿no? En todo esto, cuando esto lo rebasa estos límites de lo esperable, entonces hay que buscar una valoración para ver que no esté sucediendo algo más, ¿no? Em,
Y bueno, cuando vemos que estos pensamientos alrededor del riesgo de la infección y la pandemia me están tomando mucho más tiempo de lo que deberían y estoy dejando de hacer cosas porque no puedo dejar de pensar y hacer cosas en función de esos pensamientos, ¿no? La exigencia de atender a otros familiares también puede ser una situación digna de buscar una valoración. eh, mm, Casi, casi de manera preventiva, ¿no? Porque esto puede ser altamente desgastante. Si ya es desgastante en sí, es más desgastante en este momento. La soledad, que aquí aprovecho para hacer un comercial. El siguiente miércoles, bueno, el miércoles 17 al mediodía, iniciamos el seminario de salud mental y psiquiatría de mi departamento, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Va a ser gratuito, está abierto a todo el público, se transmitirá vía Facebook de la Facultad de Medicina. Tendremos ese seminario una vez cada tercer miércoles del mes, al mediodía. Y bueno, justo la ponente que arranca, con la que inauguramos el seminario, es la doctora María Cabello de la Autónoma de Madrid, que nos va a presentar un tema muy interesante que tiene que ver con el impacto de la soledad en la salud mental del personal sanitario, ¿no? Justo asociado a este punto, por eso es que los que a colación, no se lo pierdan, nos vemos el miércoles por allá, ¿no? Pero em, la soledad como tal, claro que ha pegado, ¿no? O sea, están los dos polos. Cuando estamos fatigados por tener que desempeñar nuestra labor como personal de salud, pero además tenemos en casa gente a quien cuidar y atender, pero el polo contrario también es altamente desgastante en lo emocional, ¿no? La parte de la soledad. Si tengo el trabajo, ¿no? Y las demandas del trabajo, pero llegar a casa tampoco tengo esos otros con quienes rebotar los sentimientos, con quienes compartir, con quienes librarme un poco de la parte del trabajo, si no encuentro una soledad absoluta, ¿no? Entonces, ambos polos pueden ser de impacto y ambos polos sería recomendable buscar una valoración para un apoyo adicional, ¿no? Y bueno, como ven, ¿no? O sea, en realidad todos tienen que ver con un estado emocional diferente al que siempre manejamos, ¿no? Ya sea preocupaciones, enojo, frustración o aburrimiento y que ya no me lo puedo quitar de encima. Comienza a suceder que aparece por momentitos, de repente se va, regresa a la normalidad, otra vez momentito y así. Pero pasa el tiempo, como ha sucedido ahora, y es un tiempo muy prolongado, y si alguna de estas situaciones se hace mucho más prolongada, o sea, ya está ahí casi siempre, y son menos los espacios de bienestar, eh, hay que buscar atención, ¿no? Y por supuesto la parte de las sustancias, ¿no? No, el estar en confinamiento, el estar bajo presión de la pandemia, no tendría que ser una justificación para un consumo mayor de cualquiera de las diferentes sustancias, aún las socialmente permitidas como el alcohol y el tabaco. Si aparecen síntomas depresivos, pues aún con mayor razón, ¿no? Entonces, estos doctores es un listado de los datos del estrés, ¿no? De distrés ya máximo, que sugerirían la búsqueda de atención e insisto, muchos de ellos están presentes justamente en el personal sanitario. Pero se han descrito otras condiciones de salud mental, no nada más 100% patológicas, ¿no? Está esto, doctores, que yo creo que es un punto de debate muy interesante, ¿no? El numbness o entumecimiento emocional, ¿no? Un malestar emocional. ¿Es realmente depresión, ansiedad? Los invito a que leamos rápidamente estos testimonios, ¿no? Que están en la red, ¿no? Son ejemplos de esta parte del entumecimiento emocional, el numbness, que es como otra entidad que ahora se está escribiendo, ¿no? Por ejemplo, veamos esto, ¿no? DH, ella es una analista de datos, describe la sensación de estar atrapada en casa durante la pandemia con el coronavirus. Ella la describe así, ¿no? Caminar dormida por mi vida o caminar por una arena movediza física y mental. A pesar de que ella es más bien introvertida, ¿no? Ya ha estado viviendo en lo que ella misma denomina su cielo introvertido, es decir, de por sí no le gustaba mucho salir, ¿no? Y prefería estar en casa y para ella había parecido como algo muy atractiva. Durante los últimos 2 meses en casa con su familia, se ha sentido bien, ¿no? O sea, dice, no tengo que salir y me siento muy a gusto porque estamos aquí todos protegidos, pero, ¿no? Ella dice, siento que tengo dos modos, ¿no? Uno apenas funciona y otro de volcán enojado. Es decir, aunque me gusta estar adentro y siempre he preferido la no convivencia, estar confinada en casa con mi familia, ¿no? Y seguramente pues haciendo su trabajo,
empieza a afectarme y noto, ¿no? Que hay un estado como de hago las cosas, pero como en automático, y en otro punto estoy totalmente explosiva, ¿no? Como un ejemplo. El otro ejemplo dice, MF tiene un consultorio de acupuntura desde hace una década. Cuando cerró, ¿no?, su consultorio temporalmente, el costo en su salud fue inmediato. Él menciona, ¿no? Entré en una depresión bastante instantánea cuando me di cuenta de que mi propósito real se estaba desintegrando. Comenzó a pasar los días mirando estantería, reflexionando sobre cómo adaptarse a la vida hogareña. He perdido la fe en mí mismo. No sé si realmente puedo justificar ocupar espacio y recursos. No me quiero morir, pero siento que no voy a poder recuperar mi realidad, ¿no? Y esa desesperanza comienza a favorecer la idea de ¿para qué estoy aquí? ¿Ok? Entonces, bueno, estas dos situaciones, como ven, ¿no? Son personas, ella, una mujer, ¿no? Que está seguramente manteniéndose funcional en casa tanto como puede, pero tiene personas a su cargo, ¿no? Está haciendo su trabajo, seguramente en home office, pero también el cuidado de su familia. Y esta otra persona que parece ser que en realidad no está con su familia y que además a raíz de la pandemia tuvo que dejar de lado su actividad ocupacional, se empieza a enfrentar, ¿no?, con la decisión de decir, ¿y para qué estoy? Tal vez ni siquiera tendría que estar aquí. Ahí la pregunta es, ¿están deprimidos? ¿Todo el mundo entonces está deprimido en la pandemia? Se han encontrado muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, en Colorado, ¿no? Se encontró que la población adulta ha tenido 9 meses más probabilidades de reportar problemas de salud mental en comparación a lo que habitualmente sucedía. Y se dice que un cuarto de los pacientes de la población adulta de Colorado tiene síntomas de depresión clínica, ¿no? Un cuarto de los pacientes, perdón, un cuarto de los habitantes adultos de Colorado tienen depresión clínica como tal, ¿no? Entonces, es una prevalencia alta porque la prevalencia de depresión a nivel global se calcula entre el 9 y el 10%. Hablar de un 25% es bastante, ¿no? Ya como depresión clínica, ¿no? En este otro estudio se dice, bueno, previo a la pandemia, se encontraba que entre el 5 y el 7% de las personas tenían criterios para depresión en esta población que se estudió. Ahora, en sociedades como la China, ¿no?, la depresión se encuentra en niveles tan altos como el 50%. Entonces, la pregunta que está en el aire es, ¿de verdad están todos deprimidos o más bien tienen como este entumecimiento emocional propio de lo que hemos estado viviendo? Estas cifras tan elevadas de depresión, ¿son depresión? Porque si lo son, habría que poder atenderla, ¿no? Entonces, la verdad es que no está sencillo de identificar, porque hablando de depresión específicamente, ¿no? Estos sentimientos de entumecimiento, impotencia y desesperanza son tan comunes, o sea, lo escuchamos en tantos relatos y se están volviendo como parte de la experiencia cotidiana que nos lleva a preguntarnos de si se están deprimiendo o es una nueva forma de estar. No es la ideal, por supuesto, pero ¿cómo discernir entre el fastidio, ¿no?, de la aflicción temporal y la afección médica, ¿no?, la patología como tal, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un punto interesante. Los que están en casa googleando sus síntomas necesitan saber cuándo buscar atención médica, ¿no? Cuando esto de acá arriba ya no es cuando esto ya no es nada más como un fastidio por la propia situación, sino cuando realmente necesitan organizar una consulta por Zoom con su psicoterapeuta o su psiquiatra, ¿no? Cuando el hornear galletas les va a regresar la sensación de bienestar y cuando realmente necesita un manejo especializado. Y bueno, los médicos y el personal de salud en general, ¿no? Tenemos que decidir cuál es la mejor manera de diagnosticar esto cuando definitivamente todo el ritmo de vida a nivel mundial ha cambiado, ¿no? Y cómo tendríamos que hacer para atender lo que sí es enfermedad y lo que no es, ¿no? Si nosotros fallamos en hacer un buen diagnóstico y un buen manejo, la segunda ola de muerte no será causada directamente por el virus, sino por el impacto de la salud mental que no está siendo atendida, ¿no? Todos tenemos formas diferentes de reaccionar frente a una situación tan apremiante, ¿no? Se dice que hay 4 formas básicas en el ser humano. Una es la resiliencia, que son todos aquellos que no les afecta, que realmente incluso han podido salir de todo esto como una oportunidad más, ¿no? Que los grandes retos los han resignificado y entonces están saliendo adelante. Em,
Algunos otros que sí han tenido síntomas de malestar, síntomas francos, pero que eventualmente con un tratamiento y un ambiente de apoyo, pues tienen la capacidad de regresar al equilibrio. Algunos más, ¿no? A lo mejor no han desarrollado como tal una patología, pero sí se les identifica como vulnerables y en cualquier momento puede aparecer. El que evolucionen hacia acá, ¿no? Hacia acá o hacia acá, dependerá de lo oportuno de la intervención, ¿no? Y la calidad de la misma. Y por supuesto, algunos que no tienen nada que ver con ser débil, con no poder, ¿no? Con no tener carácter, como se dice, ¿no? O algo más, sino con una situación de respuesta a nivel de nuestro cerebro, pues podrán desarrollar eventualmente un trastorno mental, ¿no? Entonces, 4 formas diferentes que pueden suceder. Y algo que debemos tener muy claro, muy, muy claro, es que, a ver, así como se resalta, ¿no? Que no toda tos es COVID, o sea, no toda, hasta que corras inmediatamente al servicio de urgencias para una valoración por COVID. Em, Tampoco todo malestar emocional es meritorio de una atención por el especialista. Pero como les decía hace un momentito, la gran duda es cuándo sí y cuándo no. Recuerden que algo que nos ayuda a identificar esa delgada línea entre lo esperable y lo patológico sería la intensidad del mismo, ¿no? Del malestar, la persistencia del malestar, porque no es lo mismo que una tarde haya tenido una mala tarde o un mal día, porque todos lo tenemos, a que ya lleve 3 semanas así y no me lo pueda quitar de encima. No es lo mismo, sentirme ahorita media nostálgica, ¿no? De que no puedo salir, no puedo ver a la gente que quiero, no puedo viajar, a realmente, sentir un sufrimiento intenso, ¿no? Es como, como una especie, ¿no? De manta oscura que me cubre y que empieza a, ¿no? A marcar, ¿no? A matizar también mis recuerdos de esa manera, y con cada recuerdo experimento un sufrimiento infinito. Esas no son lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿no? Los puntos elementales a recordar serían la intensidad, la duración, el sufrimiento y la disfunción. Porque si todo eso que estoy sintiendo empieza a pegar, ¿no? En las labores que yo hago cotidianamente, ¿no? Ya sea mi teletrabajo, sea cual fuera el que haga, ¿no? El cuidado de mí misma, el cuidado de mi familia, ¿no? El interés por la vida. Entonces, seguramente es una condición que no es nada más un pequeño malestar asociado a esta situación, sino que es algo que verdaderamente necesita ser atendido, ¿no? Y doctores, pues bueno, aunque esto seguramente lo puede googlear cualquiera y lo tienen ahí a la mano, solamente quise hacerles énfasis de lo que son estas dos patologías altamente frecuentes en estos tiempos. El trastorno depresivo mayor, la depresión. A veces me preguntan, oiga, pero si dice depresivo mayor, ¿es que es muy grave? No, este es el nombre médico de la depresión, trastorno depresivo mayor. En realidad la depresión menor no existe. Hay quien todavía utiliza el término, pero no es un término utilizado, digamos, como para la parte médica como tal, ¿no? O sea, la depresión, su sinónimo o su término médico es trastorno depresivo mayor, ¿no? Y el trastorno depresivo mayor puede ser leve, moderado o grave, dependiendo del número de manifestaciones que llega a tener y la intensidad de las mismas. Pero bueno, la depresión o trastorno depresivo mayor, yo la diagnostico si hay 5 o más de los siguientes síntomas, de los de la lista, ¿no? Y que hayan estado presentes casi todos los días, durante casi todo el día de un periodo mínimo de 2 semanas. Entonces, para diagnosticar depresión necesito por lo menos 2 semanas con por lo menos 5 síntomas de estos que vienen aquí, donde además uno de ellos tiene que ser sí o sí alguno de estos que son los síntomas medulares de la depresión: ánimo depresivo o pérdida de interés o placer por las cosas cotidianas, a lo cual llamamos anedonia. Entonces, de los 5 criterios, uno debe ser o ánimo bajo o anedonia, ¿no? Y bueno, está en esto, ¿no? El ánimo bajo, la disminución en el interés o placer, que es la anedonia,
alteraciones importantes en el apetito, puede haber aumento o disminución, alteraciones en el sueño, nuevamente puede haber aumento o disminución, ¿no? O sea, hipersomnia o insomnio, agitación o retardo psicomotor, es decir, que pueden estar muy, 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 muy inquietos o como respondiendo más lento de lo habitual, ¿no? Fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva e inapropiados, capacidad disminuida para pensar o concentrarse y dificultad en la toma de decisiones. Y por supuesto también como parte de este síndrome, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, y en situaciones más graves, intentos de suicidio o planes específicos para hacerse daño. En el caso de la ansiedad, uno de los más frecuentes es el trastorno de ansiedad generalizada, con los que la gente se acostumbra a vivir. En realidad, esto es una ansiedad excesiva, una preocupación excesiva acerca de cosas de la vida diaria, ¿no? Y esto tiene que haber estado presente, ¿no? 6 meses o más, ¿no? Y normalmente se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas: agitación o nerviosismo, fatiga, ¿no? La gente se siente cansada aunque no haya hecho nada, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño, habitualmente insomnio, ¿no? Esta es la ansiedad generalizada, este es el pan nuestro de cada día en la consulta de la psiquiatría y suele venir acompañado de algunos otros, como pudieran ser las crisis de pánico. Pero esto, doctores, esto es enfermedad. Esto no sale con echarle ganas, esto no es una cuestión de voluntad ni de fortaleza o debilidad de carácter, es sencillamente una patología, ¿no? Y cuando algo está enfermo, se tiene que atender, ¿no? Si uno de sus pacientes tiene un absceso periodontal, pues se tiene que atender, ¿no? O sea, díganle a un paciente con un absceso de esos, échele ganas, se le va a quitar. No va a pasar, así como no va a pasar que un paciente con depresión o con ansiedad también salga de este estado nada más echándole ganas. Estas son condiciones de enfermedad y requieren el manejo específico. Estas son las crisis de pánico, doctores, horribles. Estos pacientes, antes de llegar a nosotros, ya se les estudió por parte de cardiología todo, ya les hicieron todos los estudios cardiológicos, ya les hicieron 1000 estudios a nivel metabólico y endocrinológico. Afortunadamente todo sale bien. No quiere decir que no tengan nada, nada más que tienen algo que no es demostrable con los métodos diagnósticos de laboratorio y paraclínicos que tenemos hasta el momento. Es demostrable con una buena clínica, ¿no? Un buen interrogatorio y una buena exploración. Las crisis, el trastorno de angustia es la preocupación a tener nuevos ataques de angustia o de pánico, y los ataques de angustia o crisis de angustia o de pánico se caracterizan por presentar estos síntomas que son horribles, doctores. Realmente se siente morir, ¿no? Miedo a morir, miedo a volverse loco, perder el control, sensación de irrealidad, sensación de estar raro, ¿no? De como de estar y no estar, como que se despegan de la realidad, o desconectado del entorno, ¿no? Como que soy y no soy yo. Dolor o molestias torácicas, mareos, sensación de inestabilidad o de desmayo, de ahogo, sofocos, escalofríos, náusea, malestar abdominal, entumecimiento, parestesias, y para mala suerte, el que muchas veces se entume, ¿no? O se siente dormido es el brazo izquierdo. Entonces, junto con la opresión izquierda, pues la gente piensa que se está infartando, ¿no? Palpitaciones o frecuencia cardíaca acelerada, sensación de disnea o ahogo, sudoración, temblores, agitación, a veces hay náuseas, vómito también, en fin. Esto es la crisis de angustia. Como ven, se debe sentir horrible. Normalmente dura entre 10 o 15 minutos, su pico más intenso, pero algunas personas sienten que dura una vida completa, pero es realmente por el pánico, ¿no? Por lo desagradable que se sienten, y realmente el que dure más tiempo es una prolongación propia de este miedo que se genera alrededor, ¿no? Entonces, doctores, pues la enfermedad mental existe, implica un gran sufrimiento. Silvia Plath escribió alguna vez, ¿no? El silencio me deprimió, no fue el silencio del silencio, era mi propio silencio. Efectivamente, en la depresión pareciera que la mente hace una gran pausa. Lo cotidiano deja de ser fácil, ¿no? Y accesible para volverse un gran reto cada día.
David Foster Wallace describió la depresión como la sensación de que cada átomo en cada célula de mi cuerpo está enfermo. La depresión, la ansiedad, los trastornos mentales se sufren y se sufren porque son reales, existen, no es algo de la imaginación. Las sábanas arden, pero no me puedo levantar. Comenzar cada día es un gran esfuerzo. Un manto negro comienza a cubrirme. Algo encierra mi mente con un candado y aunque mi cuerpo está, mi mente está cautiva. Me pienso y me vivo en una prisión, estar muerta en vida y queriendo morir, ¿no? Eso es el sentimiento de una enfermedad mental. Y lo peor, insisto, que puede decírsele a alguien así es échale ganas, ¿no? Entonces, bueno, pues para durante y después de la pandemia, eh, la verdad es que el modelo diagnóstico de depresión o ansiedad nunca tuvo la intención de ser aplicable como a toda la población, ¿no? Y es por eso que ahora pues nos está haciendo cortocircuito como el pensar que todo mundo está así. Tenemos que lograr, el reto para los psiquiatras en este momento es lograr hacer un mejor tamizaje de los que verdaderamente necesitan una atención porque la condición de enfermedad está presente y quienes están experimentando más bien una situación de mucho fastidio y malestar tras un agotamiento en estos tiempos, ¿no? Si bien muchos afortunadamente pueden salir adelante de esto porque encuentran la manera de volver a su equilibrio, eventualmente el agotamiento puede llegar, ¿no? Porque esta pandemia nos está llevando a límites, ¿no? A todos nos lleva hacia un límite. Y bueno, pues, ¿qué labor tenemos, no? Cuidar de nuestra propia salud mental, tratar de cuidar de la salud mental de los otros sin comprometer nuestro bienestar, eliminar las fuentes de ansiedad, ¿no? Tratar de buscar, ¿no? Cómo hacer para cubrir necesidades básicas, ¿no? Cómo generar una seguridad financiera de vivienda y alimentaria. Y bueno, pues desafortunadamente también puede que sea cierto que haya cada vez más personas que necesiten el diagnóstico médico de estas patologías y del tratamiento a través de psicofármacos, pero también puede que como sociedad tengamos que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, doctores, esta es la primera de nuestras dos presentaciones y solamente quiero dejarlos con esta reflexión, ¿no? La depresión es a veces el resultado de la tensión intrapsíquica, un conflicto entre dos áreas de nuestra psique o identidad, la cual se crea cuando nos vemos obligados a tratar de conocernos de nuevas maneras. Y yo creo que hoy por hoy la pandemia ha sido un reto constante, ¿no? Que nos invita a reinventarnos pero también nos invita a reflexionar mucho de lo que estamos haciendo por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que podamos hacer todo para salir muy bien librados de esto. Ok, pues esto es lo que quería compartir con ustedes y ahora pues me encantará pasar al punto de los comentarios y las preguntas. Así es, Ingrid. Muchísimas gracias. Creo que nos has dejado pensativos, reflexivos, con más dudas quizá, y bueno, algunas de ellas han sido externadas, creo que seguramente así ocurre, ¿no? Cuando te presentas ante un grupo de académicos o de profesionistas de la salud. Vamos a dar lectura a algunas de de las preguntas que han hecho y pues lo que nos puedas compartir, te agradecemos mucho. Bien, la doctora María Dolores Jiménez nos pregunta, eh, quizá en esta relación con el estrés y la ansiedad que se ha generado, que el rol de la infodemia, y lo mencionó creo que al principio Ingrid con las redes sociales, de la infodemia y que se ha publicado a nivel internacional, por qué generar y compartir información falsa afecta a las personas de diferentes maneras. Esos fueron de los primeros reportes, de hecho, que se emitieron desde un principio. Incluso nosotros mismos, junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? Generamos un pequeño estudio, que es el que mencionaba Olivia al principio, ¿no? Como un análisis de la respuesta de la población frente a las comunicaciones oficiales y no oficiales, ¿no? Y en general sí, la parte de la infodemia ha sido todo un tema porque el acceso a la información
irrestricta, como sucede finalmente al entrar al Internet, ¿no? Pues tiene ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas porque en otros momentos de la historia humana estaríamos completamente ciegos a lo que sucede, ¿no? Día a día, porque no había esa facilidad en el acceso de la información para mantenernos ahí vigentes. Sin embargo, ahora se ha vuelto, ¿no?, también un arma contra nosotros mismos, porque la información que se genera no siempre es la más veraz, ¿no? Dos, también todo depende con los ojos con los que se mire, ¿no? Y a lo mejor sí, si el reportaje, ¿no?, la infografía o el documento o el blog tiene información veraz, ¿no?, certera, pero yo no estoy en el mood, en el estado realmente de poder hacer una interpretación más crítica de ello, sino que a lo mejor estoy ya francamente preocupada o a lo mejor estoy francamente enojada y entonces la interpretación que dé a la información también me va a generar un problema. Entonces, desde el principio, una de las consignas que se les ha sugerido, ¿no?, a la población para mantener su salud mental es limitar la exposición a el exceso de datos, ¿no? Si van a buscar actualizarse para ver cifras, tratar de acercarse a fuentes oficiales y a lo mejor incluso hasta ponerse como una fecha determinada, ¿no? No me voy a conectar diario a los informes nocturnos de la pandemia, sino que lo voy a estar revisando todos los jueves, ¿no? Y el jueves me actualizo para ver qué hubo, ¿no? En fin, como una información por dosis. Eso me permite a mí, ¿no?, a mi mente en particular, como ir dando mi propia estructura e interpretación del fenómeno sin tener demasiadas voces encima, ¿no?, que es un poquito lo que pasa de repente con la infodemia, ¿no? Pero bueno, en general es muy complicado el control de la generación de información, ¿no?, porque son toneladas de datos. Muy bien. Gracias, Ingrid. Otra pregunta que nos hace la doctora María de Jesús Gómez es, ¿cómo definir el trauma vicario? Lo mencionaste en alguna parte y bueno, ella se interesa porque nos compartas cómo se define. Sí, hay dos situaciones que suceden, que son descritas no nada más a colación de la pandemia, han sucedido también desde mucho tiempo atrás. En algún punto, por ejemplo, prepandemia, estuvimos estudiando qué pasaba con los médicos residentes de oncología, tras esta exposición constante, ¿no?, a situaciones donde a lo mejor no podía haber una solución, ¿no? Es decir, al personal de salud en general lo que nos gusta es ofrecerle una situación de cura o mejoría a nuestros pacientes. Cuando esto no se puede lograr, pues nos expone también a una condición diferente, ¿no? De percepción de nosotros mismos en cuanto al resultado que estamos ofreciendo, ¿no? Pero bueno, entonces desde tiempo atrás se han generado como estos términos y ahorita están como más en boga. ¿Por qué? Pues por el cansancio y la fatiga emocional a la que se ven expuestos el personal de salud en general, ¿no? De manera genérica se ha descrito el trauma vicario como un dolor, ¿no? Cuando el dolor ajeno abruma a la persona, ¿no? Es una especie de estrés postraumático, digamos, secundario, ¿no? La exposición al sufrimiento, a la muerte, a la frustración frente a la mejoría o la cura de nuestros pacientes, llega a ser tanta, ¿no?, que finalmente empiezo a apropiarme yo de todo ese desgaste, ¿no?, o ese sufrimiento. Y de la mano se ha jalado otro término más, ¿no?, que en algunos momentos se le ha ocupado como sinónimo del trauma vicario, pero que ahora se identifica con algunos elementos particulares, que es la fatiga por compasión, ¿no? Se entiende que la compasión va más allá de la empatía, ¿no? La empatía es únicamente como ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Como decir, te entiendo o intento entender lo que estás sintiendo y por lo que estás pasando. Y ahí se queda la empatía. La compasión es un paso más adelante. Me pongo en tus zapatos, entiendo por lo que estás pasando, trato de comprenderte, pero además tengo un interés genuino por sacarte adelante, por ayudarte a salir, ¿no?, por mejorar tu situación.
Entonces, esa es la compasión. El trauma por compasión es una fatiga emocional cuando mis intentos desesperados por ayudar a los otros, ¿no? Cuando mi propio compromiso como personal de salud empieza a mermar mi situación porque no los estoy pudiendo ayudar, ¿no? Porque me lleno de frustración. Entonces, de alguna manera, el trauma vicario es como la exposición frecuente a ese sufrimiento, a esas pérdidas que me empiezan a impactar por volverlo como algo cotidiano. Y la fatiga por compasión es el desgaste emocional y mental por no poder cumplir mis objetivos, ¿no? Que me había planteado yo médico para poder sacar adelante a mis pacientes. Como a grandes rasgos, por supuesto, son conceptos más complejos, ¿no? Pero más o menos a eso se refiere. Muy bien. Gracias, Ingrid. Vamos a hacer un par de preguntas que está relacionada probablemente con lo que nos vas a platicar la siguiente semana o vamos a trabajar, pero a lo mejor también hay cosas que no podemos nosotros alcanzar, no está en nuestras manos. Aquí la profesora Claudia Maya nos comenta, ¿podría darnos sugerencias de actividades que ayuden a los chicos en familia para manejar el duelo, pérdidas físicas, económicas y académicas? Y luego dice, ¿qué podemos hacer para ayudar a los alumnos a diagnosticar y atender sus niveles de ansiedad o alguno de sus familiares? Creo que te cedemos el micrófono. Sí, bueno, primero, antes de poderse diagnosticar como depresión o ansiedad, el paso previo es lo que comentábamos, ¿no? En la charla. Habría que identificar qué tan altos están los niveles de estrés, ¿no? Y cómo ayudarlos, bueno, justamente el siguiente viernes vamos a ver algunas de las escalas que pueden ser fácilmente distribuibles para tener de repente, ¿no? En nuestros alumnos tutorados o nuestros propios pacientes o nosotros mismos, ¿no? Les comentaba ya en la charla que también pueden acercarse y revisar la guapa, ¿no? La guapa de estrés que está en el acervo de guapas de la Facultad de Medicina. Y bueno, ahí vienen justamente también las mismas escalas y vienen algunas estrategias que se pueden manejar, ¿no? Ok. Es difícil a lo mejor, ¿no? Dar como una receta de cocina para el manejo del ambiente familiar, ¿no? Porque cada situación es muy particular, ¿no? Yo siempre les recomiendo que en el abordaje de un grupo, ¿no? Ahí sí hay que conocer al grupo, ¿no? Entonces se pueden dar más bien técnicas para el manejo del estrés de la propia persona. Si la situación de grupo persiste, hay que hacer un abordaje pertinente a cada grupo, ¿no? Perfecto. Quiero aprovechar nada más. Yo creo que después habrá esta información que les llegue a sus correos, pero hay un programa que se está creando a nivel UNAM y que aquí en la Facultad de Ontología lo está coordinando Secretaría de Vinculación y Extensión con Luceli, que es el programa Espora, que está directamente relacionado con la doctora nos pregunta, Claudia Maya, que es cómo manejar el duelo con expertos, un grupo de médicos y de psicólogos que están trabajando eso a nivel institucional y valdría la pena informar a la comunidad de esto. Gracias, muy bien. Bueno, hay muchas felicitaciones para ti, Ingrid. Quiero felicitar a Gracias. la ponente y al equipo para hacer posible esta conferencia. Está buenísima, dicen. Y la profesora Laura Flores, quien felicita y pregunta, ¿qué estrategias podría implementar nuevamente para manejar el enojo? Para manejar el enojo que generado al ver que familiares y amigos han salido de vacaciones y han organizado fiestas durante estos meses de confinamiento. Bueno, el siguiente viernes vamos a ver, además de estas partes de manejo del estrés, unas cuantas estrategias de mindfulness, ¿no? Y bueno, además de todo eso, vamos a hacer de repente por ahí un ejercicio de identificación y manejo de las emociones, ¿no? Y a lo mejor por ahí sale la parte del enojo. Pero yo creo, doctora, ¿no? Y uno llega al punto, digo, porque muchos de los que hemos acatado las medidas, ¿no? De manera más religiosa, más ortodoxa, sí nos hemos enfrentado como a ese enojo y a esa frustración, ¿no? De decir, híjole, ¿no? O sea, nunca se va a acabar esto porque pues, están haciendo lo que se les pega la gana, ¿no? Y no nos apoyamos entre todos. Es muy complejo porque como sociedad somos una sociedad bien egoísta, ¿no? O sea, hay sociedades mucho más solidarias donde trabajamos como grupo por el grupo. En Latinoamérica, México y en particular las urbes mexicanas, ¿no? Desafortunadamente se caracterizan por justo no pensar en el otro,
¿no? Estamos muy interesados como en nuestro propio bienestar, ¿no? Y en lo que yo necesito. Y si yo necesito ahorita irme de vacaciones a Cancún, me vale, me voy a ir de vacaciones a Cancún porque quiero eso, ¿no? No me importa si pongo en riesgo a otros, ¿no? No me importa si contribuyo a que esto se siga prolongando. Entonces, es complicado, doctora, ¿no? Pero en la siguiente ocasión también veremos, ¿no? Que mucho de la clave de mantenernos algo sanos, ¿no? Si es que podemos decirlo, frente a todo esto, es resignificar el momento, ¿no? Y tratar, no de ignorarlo, pero sí de transformar esa emoción para que no me haga tanto daño. No los voy a poder cambiar, ¿no? No está en mis manos hacer esa modificación. Entonces, sí tengo que identificarlo para ver cómo manejarlo y que no me impacte. Muy bien. Muchas gracias, Ingrid. Un par de preguntas más, no sé cómo estamos de tiempo, creo que vamos bien. Ingrid, tú también, me parece que tienes por ahí alguna otra actividad pronto. Bueno, la doctora Cindy Paoli Ideri nos señala, dice, mencionó que era una pandemia de miedo. También hay una respuesta de negación. ¿La negación es un tipo de respuesta al miedo? La negación es un mecanismo de defensa de los más básicos que tenemos, ¿no? Se dice que a nivel psicológico, ¿no? Y esa es una propuesta desde el psicoanálisis. Yo no soy pro psicoanálisis, pero tiene muchos elementos teóricos muy valiosos, ¿no? Uno de ellos es la propuesta de los mecanismos de defensa, y las defensas son esta respuesta de la mente cuando la propia mente entra en conflicto, ¿no? Cuando algo genera una ansiedad intrapsíquica, no una ansiedad médica como la que revisamos, sino una ansiedad intrapsíquica, algo me incomoda o me genera cierto malestar. Entonces ahí la mente, que es tan sabia, se echa a andar, ¿no? Y echa a andar una serie de mecanismos para mantenernos a flote. La clave de los mecanismos de defensa es que son inconscientes, ¿no? No es algo propositivo, sino que sencillamente sale para tratar de ayudarnos a hacer frente a esa situación. Y dentro de ellos, ¿no? Hay como 4 grupos. El grupo más básico es el grupo de las defensas narcisistas. ¿Por qué? Pues porque el bebé es por esencia narcisista, ¿no? Y lo necesita para poder sobrevivir porque es completamente indefenso. Entonces, dentro de ellas justamente está la negación y es una de nuestras primeras formas de poder enfrentar el malestar psíquico, ¿no? Obviamente esperamos no mantenernos siempre en la negación, ¿no? Sino poder evolucionar a poder identificarla, resignificarla, manejarla, ¿no? Pero de respuesta inmediata, por supuesto. Entonces, la negación es una respuesta al miedo, sí, de manera inicial, pero insisto, ¿no? Lo importante sería poder evolucionar, ¿no? Pasar a las siguientes etapas. Muy bien. Muchas gracias. Hay otra pregunta que aquí nos hace la doctora Tarsila Cepeda, además de que, bueno, te felicita por la excelente conferencia. Cuando identificamos varios síntomas, estamos muy enfocados como en el diagnóstico, cuando identificamos varios síntomas de estrés en alguna persona, ¿qué es lo que se tiene que hacer para apoyarla sin que se sienta agredida? Yo creo que es que justo la parte de agresión, doctora, excelente pregunta, ¿no? Tiene que ver con el estigma, ¿no? O sea, imagínense, yo siempre les digo a mis alumnos, imagínate que te sintieras ofendido porque te digan, oye, ve con el gastroenterólogo por esa gastritis horrible que tenga, ¿no? O ve y atiéndete con el cardiólogo por la arritmia que estás presentando, ¿no? O sea, no debería haber ofensa. A veces la ofensa viene porque entonces uno le tiene que decir, oye, ve con el psiquiatra porque yo creo que esta condición ya evolucionó. O sea, de la mano la interpretación es, ¿me estás diciendo loco? No estoy loco, no voy a ir, ¿no? Entonces, no, pero ¿por qué te ofendes, no? Entonces, su pregunta es excelente porque yo creo que algo que tenemos que hacer, los que tenemos oportunidad de influir en muchas vidas, ¿no? Llámese el personal de salud, porque damos clases, porque damos pláticas, porque vemos pacientes, es hacer un énfasis constante en que el cerebro también se enferma, como cualquier órgano, en que los psiquiatras somos especialistas, como un ginecólogo, un cardiólogo, ¿no? Un ortopedista. Somos médicos especializados en apoyar al cerebro a tratar de regresar a la normalidad, ¿no? Y que la locura en realidad no existe o existe para todos, ¿no? Como lo quieren ver. O sea, todos estamos un poco locos o no es algo que existe en realidad, ¿no? Y que la enfermedad mental no tiene nada que ver con la locura. Tiene que ver con un cerebro que ha perdido su equilibrio ya, ¿no? Y a veces ese estrés máximo, a lo mejor no es solo estrés máximo, sino que ya pasó la rayita y está del otro lado. Creo que ahí el punto es enfatizarle
que no es que le esté restando credibilidad a sus síntomas, no es que lo esté criticando, no es que no le crea, porque eso va de la mano, ¿no? Del me está diciendo loco, sino es que detecto la presencia de una enfermedad que necesita ser manejada por un especialista, un médico especialista en salud mental, ¿no? Entonces, es desestigmatizar, doctora, sí es una tarea que todavía tenemos. Muy bien. ¿Te parece un par de preguntas más, Ingrid? ¿Estamos Sin bien de problema. tiempo? Perfecto. Muy bien. Aquí preguntan sobre, bueno, comentan que quieren la liga para el seminario de los miércoles. Se las hacemos llegar. La tenemos, Gracias. tú la compartiste por redes sociales, así que bueno, se las hacemos llegar a los profesores por medio del correo de Departamento de Desarrollo y Evaluación. Y bueno, hay preguntas relacionadas con los niños, ¿no? Obviamente muchos profesores aquí están conviviendo constantemente con niños. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para el trastorno de ansiedad de niños en esta época? Si es un trastorno de ansiedad, creo que alguien por ahí prendió un micrófono. No pasa nada. Si es ya un trastorno de ansiedad, los niños, hay un correlato del trastorno de ansiedad de los adultos en los chiquitos, ¿no? Es igual una condición de ansiedad generalizada y es muy frecuente porque este trastorno casi siempre viene desde la infancia. No lo solemos identificar por la misma cuestión, el estigma, ¿no? O sea, de repente, no, pues es un niño preocupón. Ojo, un niño hipermaduro que no se sube a los árboles, que no se avienta en el patín del diablo por la pendiente, ¿no? Que no hace travesuras, ¿no? Que no se subió al tercer peldaño del librero. Ese niño tiene algo. ¿Por qué? Pues porque al niño le gusta explorar, descubrir, se va a raspar, se va a cortar, ¿no? Estos niños hipermaduros que no lo hacen, que todo el tiempo están preocupados, que es el típico que se queda abajo y dice, bájate de ahí porque nos van a regañar y mira, ya te dije, y siempre están limpiecitos y muy bien portados, esos niños probablemente tienen una condición de ansiedad detrás, ¿no? Pero si el chiquito ya está presentando, está enojado todo el tiempo, haciendo unos berrinches incontrolables, tiene dolores de cabeza, tiene diarrea alternando con estreñimiento y no es parasitosis porque ya se la traté, ¿no? Está empezando a tener fallas en la escuela, no quiere comer, no puede dormir bien, ya hay un problema. Y se tiene que tratar, ¿no? Ahí lo sugerido es que tenga una valoración por un paidopsiquiatra, que son los psiquiatras especialistas en el manejo de niños y adolescentes, ¿no? El paidopsiquiatra trabaja mucho, mucho, mucho con la familia, ¿no? Porque la enfermedad que tiene el niño es reflejo del sistema familiar directamente. Entonces, ahí es recomendable una valoración especializada, ¿no? Con un paidopsiquiatra para que determine el tipo de abordaje que pueda tener el niño. Pero qué bueno que lo pregunta, doctora, porque sí, claro, los niños también se enferman. Muy bien. Hay otro comentario relacionado con si podemos proporcionarles las ligas de la guapa que indicas. Entonces, pues si nos las haces llegar, Ingrid, para que Sí, podamos claro, está, hay una página toda de guapas de la guapas Facultad de en la Medicina facultad. y está inserta en esa, pero yo se las paso, con gusto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que una última pregunta relacionada con todo lo que nos has platicado. Dice, se ha hablado mucho de las enfermedades sistémicas como factores agravantes. Sin embargo, no se ha hablado demasiado sobre el estrés cotidiano, con el que ya pareciera que nos acostumbramos a vivir. Creo que tú hiciste ahí una diferencia y pues no sé si nos puedas compartir. Sí, yo creo que esta es una información, un énfasis, ¿no? Muy importante a lo que habíamos compartido. O sea, sí, el problema es que ya habitantes de la Ciudad de México, ¿no? O sea, nos habíamos acostumbrado a vivir desde siempre como con un estrés, ¿no? Les decía yo, hasta te ven raro si le dices que no estás estresado. Ya como una pregunta inmediata, ¿cómo estás? Ay, ocupadísimo, ¿no? Tengo siempre tantas cosas encima. Si no dices eso, te ven con una cara de, ¿qué haces con tu vida? ¿Qué pérdida de tiempo, no? Eso es patológico, ¿no? No sé, yo creo que depende mucho de cómo nos han enseñado a ver la vida. Tendríamos que empezar a cambiar. Ojalá que la sacudida tremenda que nos ha dado esta pandemia realmente nos ayude a cambiar prioridades, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Sí, ha sido normalizado, es normalizadísimo, más entre el personal de salud, ¿no? Como que pareciera que justo atentamos contra nuestra salud todo el tiempo.
¿no? Nos gusta vivir estresados, nos acostumbramos a vivir estresados, valoramos el vivir estresados, lo cual es terrible, y pues el estrés ya nos está pasando factura, sobre todo frente a esta situación tan complicada, ¿no? Entonces sí, nuevamente también ahí hacer énfasis, ¿no? No es normal sentirse así, y no es normal vivir al límite, ¿no? Y no es normal vivir siempre con el, ¡ah! No acabo, ¿sale? Pero bueno, ese es un replanteamiento que tenemos que seguir haciéndonos. Me Tanto que incluyo. aprendes. Sí, Tanto, tanto que sí, aprendes. sí, no, es muchísimo. Es un gran reto para la humanidad, ¿no? Ojalá que aprendamos, pero se nos olvidan las cosas muy rápido. Claro. Pues creo que serían las preguntas que hay. De verdad, te agradecemos muchísimo y quisiéramos darle la palabra a la doctora Elba Rosa Leiva Huerta, la directora de la facultad, que conoces muy bien. Así que, doctora Leiva. A la cual quiero Gracias. muchísimo. Ay, Ingrid, la verdad, ¿qué te puedo decir? Inolvidable en mi vida. Igual, doctora. Gracias por estar siempre y por haber sido parte de mi vida, la verdad. No, hombre, Porque muchísimas gracias a usted. cada vez que me pongo la mascada, me acuerdo de ti, Sí. entonces es una mascada de los Pumas. Entonces, ella pidió que para un evento que íbamos a tener, a los doctores, a los alumnos se les diera corbata y a las chicas una mascada. Y ahí mando a hacer las mascadas. Entonces, cuando me la pongo, me acuerdo de ti. Así es que muchas gracias, excelente plática. La verdad, Ingrid, creo que estoy viviendo desgaste emocional, ¿sí? No quiero decir trauma vicario porque apenas acabo de aprender esto que es trauma vicario, pero sí estoy viviendo un desgaste emocional y realmente no creo que nada, yo creo que no nada más me pasa a mí, sino nos pasa a muchísima gente, pero también pienso que más a las mujeres que a los hombres, porque Sí, las mujeres doctora. siempre, no sé si estoy en lo correcto, pero sí, escuchándote hablar, y yo en la posición que estoy actualmente, he vivido durante toda la pandemia terrible, la situación de los alumnos, de las alumnas por pérdida de familiares, el doctor Antonio, Mari Girose, muchos de nosotros sabemos lo que se siente, ¿no? Y escuchar y hablar por teléfono con los alumnos o las alumnas, y escucharlas llorar y estar en las misas virtuales, o sea, es una serie de emociones encontradas, la verdad, Ingrid, que honestamente lo digo, llega un momento en que dices, ya no puedo, sí, ahora sí que me voy a volver loca. Entonces, creo que esta plática está sirviendo como para ubicarnos, al menos a mí en lo particular, que es una situación que estamos viviendo todos, a final de cuentas, ¿no? Y que tenemos que, pues que analizarnos, autoanalizarnos y llegar a la conclusión de que tiene que pasar y que tenemos que seguir siendo fuertes y tratar de cambiar un poco la forma de actuar, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, Ingrid. Totalmente, doctora, en diversos puntos que ha comentado, ¿no? Efectivamente, yo creo que el impacto ha sido aún más fuerte para las mujeres. No es un afán de victimizarnos, ¿no? No, Ni no, de no. ponernos otras, sino que de verdad, ¿no? O sea, híjole, yo creo que el reto ha sido máximo, ¿no? Ayer lo decíamos en el programa que tuvimos de Más Salud en la facultad, ¿no? Justo a colación del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Así es. Y decíamos eso, la verdad es que ha sido rudísimo, ¿no? Porque hoy por hoy, ¿no? Nos hemos tenido que volver multirol y no es una cuestión de la cual tengamos que enorgullecernos, sino que se está pasando una factura fortísima, ¿no? Entonces, hacer el trabajo, dar clases, ver pacientes, cuidar a los niños, estar en el homeschooling, porque ahora somos también maestras, ¿no? Yo soy maestra de preescolar ahora también, ¿no? Está rudísimo, ¿no? O sea, de verdad está muy, muy fuerte. Y en efecto, yo creo que la situación ha pasado así, ¿no? Como de repente tan constante que nos hemos estado acostumbrando a vivir aún peor de lo que ya vivíamos, ¿no? Y la salud mental está
muy comprometida, ¿no? Entonces hay muchas cosas por hacer. Yo espero que las estrategias que les comparta el siguiente viernes sean primero de apoyo para sí mismos, porque yo digo, primero nosotros, no es una cuestión de egoísmo, pero si estamos bien vamos a poder apoyar más a Claro, otros. claro, definitivamente. Y entonces, pues que nos sirva para nosotros mismos y que sea como onda expansiva, ¿no? Que le pueda llegar a otros que están alrededor. Pero mi labor principal o mi objetivo principal es que nos hagamos conscientes de que esto está rudísimo y no tenemos por qué ser estoicos, ¿no? Ni ser mártires en este proceso. Se vale levantar la mano y buscar la forma de estar mejor. Claro. Gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. La verdad, te agradecemos mucho, muchísimo esta plática, pero todavía, como todavía no termina, continuamos con ellas. Entonces, pues, nos vemos pronto y mil gracias, descansa y cuídate mucho. Gracias a usted, doctora. Pues ya para justamente hacer lo que no les dije en la plática, voy a seguir trabajando, obviamente. Bueno, es que normalmente así pasa, ¿no? O sea, sí. Das Este es horario consejos laboral todavía. Das consejos y haces todo lo contrario a lo que aconsejas. Suele pasar. Suele pasar, así es. Suele pasar. Un gusto verla, doctora, un gusto ver y compartir con todos ustedes. Gracias, doctora, gracias, Soli, gracias, doctor, ¿no? Nos veremos aquí el próximo viernes.